Bueno, vamos a iniciar entonces. Voy a compartir mi pantalla con el cuadernillo, que es el mismo que tienen, nada más que pues ahora sí lo puedo compartir. Y les había pedido que de tarea resolvieran esta parte del cuadernillo. Es la página 34. Esta parte, ¿sí? ¿En qué consistía lo que ustedes debían hacer? Ok, lo que ustedes debían hacer de tarea era que, bueno, aquí tienes la función. La función dice y es igual a coseno de x y aparte aumentado en 3. ¿Eso qué significa? Que nosotros en vez de escribir x íbamos a escribir esta función, íbamos a escribir pi sobre 4. O sea, aquí yo iba a escribir pi entre 4. Aquí le iba a poner pi entre 4 en vez de x, ¿sí? Y lo iba a resolver en la calculadora. Nada más recuerden que su calculadora debe estar en radianes cada vez que ustedes trabajan identidades trigonométricas. Y entonces eso era lo que debíamos hacer de tarea. Cada una de las funciones, coseno de x menos 5, sustituir la x por lo que vale la función. 5 seno de x más 3, sustituir la x por lo que vale la función. Aquí sustituir la x y aquí sustituir la x y darme el resultado así como está aquí. Nada más la respuesta de x. Esa era la parte que les pedí de tarea. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien no hizo su tarea? Que me digan la verdad para saber desde dónde partimos. ¿Hicieron esta parte? Sí, Miss. Sí, Miss. ¿Sí? Bueno, vamos a checarlo. Sí. Gracias. Vamos a checarlo entonces para que todos al final tengamos, por favor, las mismas respuestas. Déjenme, saco mi cuadernillo en físico, porque ese es el que traigo con respuesta. Ok. Tenemos entonces la primera función en la que debíamos de sustituir x con el coseno. X valía pi sobre 4. ¿Qué resultado les dio el inciso a ustedes? 3.7071. Así es. Ajá. 3.7071. Ese es el resultado. ¿Alguien a quien no le dio 3.7071 que me pueda decir, por favor, para revisar qué fue lo que pasó ahí? A mí me salió 3.9992. 3.99. ¿Tu calculadora sí está en radianes? No, Miss, es que apenas, como dijo usted, lo de los radianes, pero ahorita los cambio. Eso fue, ajá, porque sin radianes me da 3.9999, sin radianes, y con radianes 3.7071. Mande. A mí creo que me salió 3.7109, pero porque no usé más decimales. O sea, creo que nada más usé 2 decimales. Ok, ¿y el pi lo pusiste como la tecla pi o lo pusiste como 3.14? No, con la tecla pi. Bueno, pueden ser los decimales, sí. Entonces incluye 2 decimales, nada más pon 2 decimales en la respuesta. Muy bien. 3.70. Miss, Mande, Faima. a mí no me salió diferente. ¿Qué te dio? Menos 0.7998. Ah, sí te dio bien diferente. ¿Tu calculadora sí está en radianes? Sí, si quiere le mando foto, pero según yo sí tiene la R acá arriba. A ver, mándame foto y ponle el procedimiento que metiste en la calculadora de una vez para verificarlo, por favor. ¿Sí? ¿Alguien más que tenía un comentario por ahí? Sí, yo también me salió 0.7853 y sí, ya desde la anterior clase ya había escuchado que usted nos había dicho que en radianes y ya la puse en radianes mi calculadora, pero me salió eso y yo también tomé nada más la tecla de pi, o sea, no sé. Ahorita le mando procedimiento también para Sí, que por vea. favor, mándamelo, así como lo metiste en la calculadora, mándenme la foto de la pantalla de la calculadora y ahí verifico si está en radianes y cómo metieron el procedimiento. Ok. Ya vi lo que pasó. Faima, lo que pasa es que en este problema, déjenme, quito ahí voy. Que lo estaba viendo ustedes nada más, déjenme hago más chiquitas las cámaras acá. Fíjense bien, en este problema inciso A, el coseno solamente es el coseno de x. O sea, si nosotros le vamos a poner paréntesis en la calculadora, el paréntesis solo es respecto a x.
Entonces ahí, Faima, en tu calculadora es coseno, pi entre 4, cierras el paréntesis y aparte más 3. El más 3 está fuera del paréntesis, porfa. Ok, Coseno y X van adentro del paréntesis. Coseno y X, ajá. Cuando el problema no tiene paréntesis, por ejemplo aquí el inciso A, ustedes lo ven que no tiene paréntesis. Quiere decir que el coseno solamente afecta al primer término, solo al primer término. Y por ejemplo aquí en el inciso D, que nosotros vemos que la tangente, después de la tangente hay un paréntesis. Significa que la tangente afecta tanto a la X que tenemos aquí en el paréntesis, pero también afecta al 2. Entonces, si no tiene paréntesis, solamente afecta hasta aquí. Quiere decir que nosotros hacemos coseno de X y ya cuando tenemos el resultado, más 3. Y entonces ya nos va a dar diferente. A ver. Muy bien, ok. Entonces, 3.7071. ¿Hay alguna persona que todavía su inciso A no le dé 3.7071 y no entienda por qué? Para checarlo sin problema. ¿No? ¿Todo bien con el inciso A? ¿Podemos continuar o me detengo? Sí, Miss, todo bien. Bueno, de mi parte. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, la X tiene paréntesis en el B o en el D? En el B, si el paréntesis solamente es para la X, es así, coseno y solamente el número de X, que sería pi entre 3, solamente se va en paréntesis. Y al final es menos 5. Y en el inciso D debemos englobar todo lo del paréntesis. Sería 3 tangente, paréntesis, y luego en un paréntesis tenemos que escribir esto, y luego más 2, y cerrar el paréntesis anterior. O sea, son 2 paréntesis lo que tenemos que incluir. Un paréntesis por el problema y un paréntesis por la X que le estamos metiendo a la función. ¿Sí? Ahorita los vamos haciendo. Okay. Entonces aquí, gracias. Aquí en este problema, bueno, ya tenemos que X vale 3.7071. Pero el problema, bueno, acá por arriba, aquí está. Dice que evaluemos el problema. Ya lo evaluamos. Aquí está, 3.70. Pero además dice que obtengamos la coordenada, decía la instrucción. Entonces nosotros pues vamos a obtener la coordenada. ¿Cómo se obtiene una coordenada? Nada más pues simplemente recuerden que una coordenada era X, Y. Ay, perdón, escribo más feo en línea que en el pintarrón. Una coordenada era X, Y. Entonces, esa es la coordenada que nosotros vamos a escribir aquí. Vamos a abrir un paréntesis. Nuestro primer número va a ser X, que nosotros ya sabemos cuál es X. X son todos estos números que nos da aquí el problema. Toda esta fila de números son los resultados de X. Todos estos, todos estos. En este caso, nuestra X vale pi entre 4. Y luego coma. Y ahora voy con la Y. Y la Y es el resultado de lo que me salió en el problema. Entonces, el resultado es 3.7071. Déjame lo pongo con tecla porque no voy a acabar. Así. Y cierro el paréntesis. ¿Sí? Entonces, así es como quedaría el inciso A completo. El inciso A debe tener la respuesta para la función, que fue 3.7071, y la coordenada para el problema. Eso debemos tener en el cuadernillo. ¿Sí? Ay, por favor. ¿Preguntas de cómo debe estar organizada la información? Yo, en la coordenada le ponemos pi entre 4 o le ponemos el resultado como 0.78. No, ponle pi entre 4, por aquello de los decimales. Okay. De que luego pi entre 4 es un número infinito y no escribimos a veces toda la función. ¿Sí? Vamos entonces con el siguiente, el inciso B. ¿Cuánto les quedó en el resultado del inciso B? De coseno de X menos 5. Sí, a mí me dio 4.5.
5. Menos Menos 4.5. 4.5. Menos Ya me salió menos 4.2928. menos 4.5. Ujú. Menos 4.5. Aquí no le dio así. A ver, en la calculadora lo vamos a meter como, bueno, debe estar en coseno. Y en la calculadora van a poner coseno, paréntesis, pi sobre 3, cierran paréntesis, menos 5. Así. El 5 no debe estar dentro del paréntesis. Así debe estar en la calculadora. Chéquenle. Y debe dar menos 4.5. A mí me dio en fracción, pero pues es lo mismo, me dio menos 9 medios. Ajá. Si te den fracción, hay una tecla en tu calculadora que se llama SD. Viene escrita así. Es una S y luego viene una flechita y luego es una D. Esta tecla te sirve para pasar tu respuesta de fracción a decimal y de decimal a fracción. Si le picas ahí, te va a salir en decimal. ¿Sí? Y entonces el resultado les debe dar menos 4.5. ¿Hay alguien a quien no le haya dado menos 4.5 después de hacerla así como le dije? Que todavía no sepa por qué hay error. ¿Todo bien? Todo bien, Miss. Bueno, y también de igual manera, por favor, después de poner el menos 4.5, también hay que escribir la coordenada. La coordenada nos quedaría pi entre 3, menos 4.5. ¿Sí? Esa la escribimos por acá del lado derecho, por favor. Vamos al inciso C. ¿Qué respuesta obtuvieron del inciso C? 7.7552. 52. Así es, 7.7552. Es el resultado para 5 seno de x más 3. Y por ejemplo, eso se escribe igual como está aquí, 3pi sobre 5, y luego ya lo que nos salió. Sí, nada más que hay que ponerle paréntesis a la parte de arriba, porque si no, no te lo va a hacer. Ujú. ¿Sí? ¿Necesitan que les escriba cómo hay que meterlo en la calculadora o si les salió bien? No, sí me salió bien, Miss. Entonces ahí es 7.7552 y también obtenemos entonces su coordenada, que sería unir la respuesta de x con la de y. Sería 3pi sobre 5, 7.7552. ¿Vamos bien? ¿Me espero o le podemos continuar? ¿Le podemos continuar, Miss? Sí, sí, vamos bien. Gracias. Entonces, en el inciso D, ¿qué respuesta obtuvieron en el inciso D? Menos Menos 3.74. 3.7468. Menos 3.74. Menos 3.74. Ese cómo lo tengo que meter en la calculadora, es que me salió otra cosa. Y en la calculadora tendrías que escribir 3 tangente. 3 tangente. Y luego abres un paréntesis. Abres otro paréntesis. Abres otro paréntesis. Sería 2pi. Ese es un pi. 2pi entre, cierras paréntesis y luego le pones entre 7, cierras el segundo paréntesis, más 2, cierras el último paréntesis, menos 3. Así como lo escribí. Son 3 paréntesis y uno se cierra en el pi, uno en el 7 y uno en el 2. Ya, gracias. De nada. Entonces aquí nos dio menos 3.74 y esa función entonces la tenemos en una coordenada. ¿De acuerdo? Esa función coordenada me quedaría como 2pi entre 7,
menos 3.74. Así hay que escribirla a un lado, nada más uniendo las respuestas de X y Y. Vamos al último, la última función entonces de las que nos habíamos llevado de tarea. ¿Cuál es el resultado del inciso E? Me salió 1.65 me salió a mí. 1.65. Alguien dijo no me salió. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? No, dije que a mí me salió 1.6571, mis. O sea, con 4 1.6571. Sí. Sí, está bien. ¿Cuántos 1.65. decimales agarramos? De preferencia 4. Ah, es que también el de arriba me salió 74.68 y como nada más puso 2. No, también es 64, 68. Lo que pasa es que luego cuando estoy hablando hablo más rápido lo que escribo y ya, pues ya mejor no termino de escribir el problema. Perdón, Miss, eso fue nada lo que más pasó. vamos a poner un decimal. No, de O sea, preferencia digo, escriban dos, 4 dos. decimales. 4, Ok. por favor. 4 decimales. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que luego estaba explicando y ya no terminé de teclear y así lo dejé. Pero escriban ustedes 4 decimales dentro de la respuesta, por favor. Muy bien, entonces aquí el inciso E, ¿hay alguna persona que no haya obtenido la respuesta? ¿Todo bien? Sí, Miss. Gracias. Y Miss. entonces nuestra coordenada queda igual X, Y. ¿Qué pasó? Entonces esa se escribiría igual de que poniendo los 3 paréntesis, ¿verdad? Como en la de arriba. También. Ajá, Ok. igual que la de arriba. Nada más cambiamos los números. Ok. Sí, también. Sí, entonces, por favor, terminen de hacer sus apuntes de esos incisos de la A a la E, que quede, por favor, todas las respuestas de Y, así como ahorita las tengo yo en la pantalla, y que queden también todas las coordenadas, por favor. Coordenada X, Y de los 5 problemas. Solamente es juntar las respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta, que no sabe dónde estamos, que no sabe qué hacer, me dice, por favor, y le explico. Muy bien, vamos entonces a continuar. Les di aquí un momentito para que terminan de hacer sus apuntes, sus notas para esta actividad. Entonces voy a borrar la pantalla. ¿Todos copiaron respuestas? ¿Listo? Sí, perfecto. Sí, Miss, todo bien. Todo bien, Miss. Le contesto. Vamos a revisar las gráficas en las que nos quedamos en la clase del martes. La primera la resolvimos. No me acuerdo cuál hicimos. Sí, la primera. Sí, hicimos la primera, ya Miss. quedó, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces vamos a verificar la respuesta. Si no hay ninguna duda de la primera, nos vamos a la 2 y la 3. O si quieren, me quedo en la primera. Ustedes díganme cómo se sienten. ¿Está bien la primera ya? No, Miss, está bien ya. Perfecto. Entonces vamos a checar estas de la segunda y la tercera. Para esta segunda gráfica, las funciones se resuelven igual que lo que hicimos en la primera. ¿Se acuerdan cómo evaluamos y cómo les dije que llegáramos a la conclusión de los resultados de la gráfica 1? ¿Cómo les dije el martes que se terminaba de resolver? ¿Cómo lo interpretábamos? A ver, ¿quién se acuerda cómo Era resolví? más o menos bueno, yo me acuerdo muy bien de que en la primera gráfica, o no, bueno, no me acuerdo si, creo que sí, en la primera gráfica nos explicó, al menos algo que me quedó muy claro fue de que, por ejemplo, aquí en estas que son en la tercera y cuarta de y es igual a coseno de x más 5 y de menos 5, yo me quedé con que, por ejemplo, ahí, o sea, ya que son términos independientes, que está el más 5 y el menos 5, tomé en cuenta como de que esas eran las gráficas. Por ejemplo, yo iba a tomar ese punto, el más 5 que es, según yo, era y el menos 5 que es de y pues bueno, ya de ahí, pues ahí puedo decir que el más 5 es de la B, y y es igual a coseno de x menos 5 es igual a D.
Y ya de ahí de la otra, pues ya como vienen juntos, ahí sí ya no me acuerdo muy bien, pero algo así había entendido. Ajá, así es. Nos vamos a fijar en los términos que siempre son independientes. Entonces, nosotros vemos en las últimas dos, como nos decía Kevin, en las últimas dos vemos que no tienen paréntesis. Así que la gráfica está por encima 5 unidades, que sería esta función, que sería entonces la gráfica del inciso B, y la otra está por debajo 5 unidades, que sería esta función, y entonces es el inciso D, ¿sí? Esas son las que podemos sacar directos, ¿no? Nada más con verlas. Y las otras dos las podemos sacar por interpretar o por sustituir más bien el valor de X. Entonces vamos a sustituir en el problema un punto, el que ustedes quieran. Miren, por ejemplo, podemos sustituir el menos 10, porque si X vale menos 10, nos va a quedar un punto positivo por encima y un punto negativo por debajo. O podemos sustituir también el 15. El 15 también se ve como que está en el centro. Entonces, si yo sustituyo por 15, me va a quedar un punto por encima y un punto por debajo. El 5 como que se ve como más pegado hacia la recta hacia la curva de arriba, entonces no me gusta mucho. Sería una mala idea utilizar el 10, por ejemplo, el 10 positivo. El 10 positivo sería una mala idea utilizarlo, porque si nosotros sustituimos el 10 positivo, las dos gráficas me dan igual. Fíjense ahí, en la gráfica, fíjense cómo las dos chocan, y chocan en negativo, entonces las dos respuestas serían negativas, y yo no podría identificar cuál es cuál. Entonces ese no es un punto que pudiéramos utilizar. El punto que yo veo más óptimo, el menos 10, pero me gusta más el 15 positivo. Entonces en la función, en vez de poner coseno de X, vamos a pedir el coseno de 15. ¿Alguien tiene ahí en función nada más que sea, por favor, ¿cómo se llama? Con radianes. ¿Cuánto es el coseno de 15? Que me puedan ayudar, por favor. Miss, a ¿Qué pasó, Natalia se le Miss? fue el internet. ¿Me fui o se fueron? No, que dice Jody que a Natalia se le fue el internet. Ah, ok. Mis- Por dijo eso se que estaba trabando desde el principio. dijo el coseno de 15, ¿verdad? Sí, coseno de 15, por favor. Me sale que es de menos 0.7596. Menos 0.7596. Bueno, vamos a Ajá. checar entonces. Y en la otra función también vamos a sustituir 15. X vale 15. Entonces aquí nosotros queremos el coseno de X más 5. O sea, queremos el coseno de 20. ¿Cuánto será el coseno de 20, por favor? Es 0.4080. Me sale menos. ¿Ok? Fíjense entonces cómo la primera función nos da negativa. Quiere decir que aquí en la gráfica, si yo estoy hablando de que estoy posicionado en el número 15, que sería este número que está por acá, la gráfica que está por debajo es la primera y la gráfica que está por encima es la de abajo. Voy a empezar con la negativa. La negativa es esta, que sería toda esta función, pero tengo que ver cuál es, que es el inciso A. La negativa va a ser inciso A. Aquí debe estar inciso A por esa razón. Ahí es una A fea, pero es una A. Inciso A debe ser la negativa, ¿sí? Y déjenme borro para que se pueda ver. La de coseno de 15 más 5, como me dio una respuesta positiva, pues yo sé que está por encima del 15, porque los positivos están por encima. Y entonces la positiva, por aquí si yo sigo la secuencia de la gráfica, pues, ay, perdón, es que choca en el C, ¿sí? Entonces es la gráfica C, es por acá. Aquí sería C, ¿sí? Por eso una me da positiva y una me da negativa, y de esa manera puedo identificar cuál sería cuál. De manera que las respuestas de esa gráfica 2 nos debieron quedar el martes como ACBD. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? No, Miss. ¿Cómo? ¿Cómo ¿En cuál quedó? te quedaste, Ana? No, o sea, sí, pero es AC. D. Ok, gracias. Ya sé que están feas mis letras, pero es una A y es una B. Ay, perdón, es que el mouse está como muy sensible y cualquier movimiento lo raya feo.
Listo, pues. Entonces, ¿alguna pregunta con esta gráfica número 2? La forma de solucionar la gráfica 2 es igualita a la 1, la que lo solucionamos el martes. Bueno, estamos haciendo la misma mecánica de solución ahorita con esta. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No? A, C, B, D. ¿Todo bien? Sí, Miss, todo bien. Ok. Bueno, gracias. Entonces, bueno, vamos a la tercera. En la tercera gráfica, no, pues esta está más de volada. Vamos a identificar primero las funciones que son más fáciles. Yo les recomendaría que nos vayamos por las más frecuentes. Por ejemplo, vamos a empezar por una lineal. ¿Cómo se grafica una función lineal? Pues es una línea, ¿no? Una línea Pues recta. es una línea, exacto. Entonces, la única que es una línea es la B. Por eso la lineal sería B. B. ¿Sí? Y luego, la trigonométrica. Pues acabamos de ver arriba dos gráficas de trigonométricas. ¿Cómo se grafican las funciones trigonométricas? Como en curvitas seguidas. Con Ajá. modulaciones, Zag, ¿no? ¿no? Todas son espirales, entonces es la A. Trigonométricas es la A. Es una A, ¿eh? Ay, perdón. Y las cuadráticas también son como más comunes. ¿Cómo es una función cuadrática en una gráfica? Una parábola. Es una parábola, es una U. Las parábolas siempre están identificadas con una U y acá la tenemos por abajo. Entonces sería la letra D, la cuadrática. Una parábola. ¿Sí? Esas son las más sencillas. Ahora, vamos con una exponencial. Una exponencial es el comportamiento que tenemos por acá, que se comporta pues de manera regular y de repente tiene un incremento exponencial. ¿Sí? Que ese sería el inciso C. Y la logarítmica, cuando yo les explicaba el tema de logaritmos, precisamente yo les decía, el logaritmo es la función inversa a la base A. Entonces, acuérdense que cuando graficábamos la base A era así, un exponencial. Y cuando graficábamos un logaritmo es, bueno, no lo graficamos, pero cuando expliqué el logaritmo les dije, es una función inversa. Significa que entonces, si la base A es exponencial y va para arriba, el logaritmo es exponencial y va para abajo. Entonces, la que me sobra es esta, que va para abajo. Y esa sería la E. Las respuestas me quedan como E, D de dedo, A, B de bonito, C de casa. Así debieron quedar las respuestas. Y las hice por eliminación, les digo, empiecen por la más sencilla, la lineal. Y luego pues ya nos vamos con las otras, ¿no? Para poder identificarlas. ¿Alguna pregunta del orden de esta tercera gráfica? No, Miss. Corrijan entonces, por favor, sus funciones de gráficas, que todo su tema 4 vaya quedando bien completo en el cuadernillo. Me interesa que esté completo, aunque yo no se los revise, pero bueno, que aquí en la clase estuvimos dando las respuestas correctas y que quede organizado, porque recuerden que viene un examen final que traen de Monterrey, que no hago yo, y generalmente lo toman del cuadernillo. Entonces, pues, más que quiero que hagan los trabajos bien, más que para que yo se los revise, es para que el día de mañana que tienen que estudiar para su examen final, pues tengan bien las respuestas y puedan pues pasar su examen final. De eso se trata al fin de cuentas. Listo, gráficas ya están. Vamos a pasar a la última parte entonces de nuestro tema. El tema más importante es voy a borrar. El tema más importante del tema 4, el subtema más importante del tema 4, es esta parte, las funciones inversas, ¿sí? Las he decidido, pues, dejar al final, precisamente, pues, para que pudiéramos tener todo el tiempo del mundo. Por ejemplo, ahorita nos queda como 1 hora de clase y tenemos 1 hora para poder resolver estos 5 problemas a gusto. ¿Qué es una función inversa? Pues su nombre lo dice, es una función que me va a expresar la operación contraria a la función que yo quiero identificar. Entonces aquí lo que el inciso A me está preguntando es la función contraria de Y es igual a X más 8. Yo quiero la función contraria. Eso es lo que vamos a encontrar en una función inversa. Hay muchos métodos para hacer funciones inversas.
Hay muchos métodos. Seguramente ustedes en prepa les enseñaron algunos. Yo voy a hacer la sustitución. El método por sustitución es el, pues, de los más sencillos y es el que usamos aquí en matemáticas, fundamentos matemáticos. En el examen final siempre ponen sustitución, por eso es el que uso. Entonces, ¿de qué se trata hacer una función inversa? Primer paso, pues si yo quiero una función inversa, tengo que cambiarle los puntos de mi problema. Es decir, la y ya no va a valer y, la y va a valer x. Y la x ya no va a valer x, la x va a valer y. Son funciones inversas, entonces tengo que pensar al revés. Significa entonces que mi nuevo problema será x es igual a 3y más 8. Lo que hice fue que las variables las cambié de posición. Donde había x escribí y donde había y escribí x. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Bueno, después de que ya sustituimos las variables, ahora vamos a encontrar cuánto vale y. O sea, nosotros siempre tenemos que llegar a la función en la que y es una variable independiente y además está sola. Entonces yo tengo que despejar y en mi problema, ¿sí? Lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a despejar. Si yo quiero la y, quito el 8. El 8 está positivo, lo vamos a mover negativo. Por lo tanto me queda x, el 8 está positivo, se mueve negativo, menos 8, es igual a 3y. Lo único que hice fue que le quité el 8. Y luego, como yo quiero la y, le quito el 3. El 3 está positivo, el 3 está multiplicando, antes de estar positivo está multiplicando a la y. Está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo. Entonces me queda x menos 8 es igual a y. Y aquí donde estaba el 3 que estaba multiplicando, ahora pasa dividiendo. Y entonces, como ya la y ya es un término independiente que ya está solo, pues entonces esta sería la función inversa de mi problema. La función inversa para 3x más 8 sería x menos 8 entre 3. Esta es la función inversa. Y eso es lo que tenemos que hacer en todas las funciones cuando nos pregunten cuál es la inversa. Pensar al revés. Tenemos que pensar en la operación contraria. Entonces lo que hacemos es cambio las variables de posición y despejo y. Ese es el procedimiento para función inversa. El método que estamos haciendo se llama sustitución. ¿Alguien tiene alguna pregunta con la función inversa? ¿Y ya sería todo, Miss? Ya sería todo. Es que nos preguntan, determina la función inversa. O sea, no nos preguntan cuánto vale x, cuánto vale y. No nos preguntan cuánto vale. No vamos a encontrar una respuesta numérica. Vamos a encontrar siempre una ecuación. No vamos a saber, x vale 20, x vale 80. Eso no lo vamos a encontrar. Vamos a encontrar la operación contraria a la ecuación que ya teníamos. ¿Sí? Todas nuestras funciones son ecuaciones aquí. ¿Va? Entonces, así queda el inciso A. Por favor, cópienlo. Y ahorita yo voy a hacer el inciso B. Ahorita que terminen de copiar el inciso A. Fíjense nada más cómo el inciso B y el inciso C son muy parecidos. Casi idénticos, iguales. Entonces, yo voy a hacer el inciso B para todos ustedes, pero ustedes van a hacer el inciso C con la misma mecánica que yo usé. ¿Sí? Entonces, yo voy a explicar el B. Ahorita voy a hacer el B completo para ustedes y luego voy a dar un momento para que ustedes hagan el inciso C. Voy a dejar las operaciones así en la pantalla y todo para que ustedes hagan el C con lo que yo hice en B. El método es el mismo en los dos. Fíjense cómo son muy parecidos las dos ecuaciones. ¿Sí? Me dicen cuando terminen de copiar el A, por favor, para borrar la pantalla. Ya, Miss. ¿Listo? Ya. Muchas gracias. Entonces vamos al B. El B tiene la función y, significa entonces que la vamos a cambiar de posición. El problema me quedaría como x es igual, recuerden que estoy haciendo el B, x es igual a 7y menos 8 entre 4y más 10.
Eso es lo que tenemos entonces en nuestro problema. Lo que hice, sustituí las variables. Y después vamos a despejar la variable y. Para que yo pueda despejar la variable y, pues primero el término que nosotros tenemos aquí abajo está dividiendo. Lo voy a mover multiplicando del lado izquierdo de la función. Primero lo voy a mover multiplicando. Entonces la función me quedaría como x por 4y más 10 es igual a 7y menos 8. Estaba dividiendo, lo pasé multiplicando. Y vamos a resolver la multiplicación. X por 4y me quedaría 4xy. Y luego sigue un signo positivo. Y x por 10 me quedaría 10x. Ay, me quedó muy pesada x, déjenme la borro. $10x, signo de igual. Y el otro lado lo dejo igual porque no hice ninguna operación. Lo único que hice fue, despejé el número de abajo, estaba dividiendo, lo moví multiplicando y resolví la operación con el paréntesis. Ahora, después de que yo ya tengo eso, me puedo dar cuenta que este término, el menos 7, perdón, el 7 positivo, tiene una y. Y este término también tiene una y. Por lo tanto, lo que sigue es que voy a dejar del mismo lado de la función todos los términos que tienen y. Y del otro lado de la función, todos los términos que no tienen y. Eso es lo que voy a hacer. Voy a acomodar mi función. Así que esos dos los voy a pasar del lado izquierdo y el resto de la función va del lado derecho de la igualdad. El 4xy se queda donde está. 4xy lo dejo donde está. Y luego el 7y está positivo, lo voy a mover negativo. Menos 7y es igual. Y todos los demás términos, como ya no tienen y, los voy a pasar para el otro lado. Entonces es el menos 8, aquí lo dejo. Y el 10 que está positivo, lo muevo negativo. Menos 10x. Listo. ¿Sí? ¿Qué sigue? Pues acuérdense que cuando nosotros nos pidan una función inversa en nuestros problemas, una función inversa significa que siempre te van a preguntar cuánto vale y. O sea, y igual a lo demás. Por lo tanto, aquí yo tengo que dejar la y sola. Híjole, pero mi y está en dos términos. Por eso, si está en dos términos, lo que tenemos que hacer es factorizar nuestro problema. Lo que tenemos es un polinomio. 4xy menos 7y es un polinomio. Y vamos a sacarle el factor común. ¿Sí? Eso sería lo que sigue para nuestro problema. Lo voy a continuar en una columna acá a la derecha. ¿Sí? Entonces, me vengo así como para acá. Y lo que voy a hacer es, voy a factorizar. Lo que tienen en común mis dos términos es la y. Abro un paréntesis. ¿Qué número multiplicado por y me da 4xy? Pues 4x. De manera que 4x por y es 4xy. Sigue un signo negativo. Y ahora, ¿qué número multiplicado por y me da 7y? Pues 7. De manera que si multiplico menos 7 por y, me da el menos 7y que yo tengo en la ecuación original. Cierro el paréntesis, igual, y copio el otro lado, que sería menos 8 menos 10x. ¿Sí? En nuestro problema, recuerden que les dije que en una función inversa siempre nos pedían y sola. Entonces, como yo necesito la y sola, quito este paréntesis. Este paréntesis está multiplicando, lo voy a mover dividiendo a la función. Entonces aquí y va a ser igual a menos 8. Ay, me quedó muy feo mi 8. Parece como un infinito. Menos 8 menos 10x entre 4x menos 7.
¿Por qué? Porque 4x menos 7 estaba multiplicando, lo moví dividiendo. Ya tengo la y sola, pues ya terminé. Esta sería el resultado inverso de la función para b. El problema original, 7x menos 8, todo dividido entre 4x más 10. La función inversa, menos 8 menos 10x, todo dividido entre 4x menos 7. Así es como se obtiene una función inversa. ¿Alguien tiene alguna pregunta de la explicación? No, Miss. ¿No? Entonces, resumen rápido de lo que hice. Bueno, primero, obviamente, aquí en este paso, le cambié las variables. La X la sustituí por Y, la Y la sustituí por X. Después estaba dividiendo el término de abajo, lo pasé multiplicando. Resolví el paréntesis. Después pasé todas las Y al mismo lado de la igualdad. Después factoricé la Y. Y después el paréntesis estaba multiplicando, lo pasé dividiendo y ya terminé. Eso es lo que yo hice en el inciso B. El inciso C es igualito a B. Entonces ese les va a tocar a ustedes. Ahorita les voy a dar unos minutos, yo creo que con Miss, yo ya máximo lo 10. hice. Ya lo ¿Ya lo hice. hicieron? Exacto. Yo decía 5 minutos, no más. 10 me parecían exagerados para hacer el inciso C. ¿Hay alguien que No. necesite más tiempo? Ah, no, espera, no, yo no. ¿Alguien todavía no lo hace? Nos podemos esperar, hay tiempo. Yo todavía no lo hago. Ok, entonces vamos a dar 5 minutos para que lo resuelvan todos, para que cada quien tenga su tiempo para resolverlo, para ver hasta dónde pueden llegar. Los que ya lo resolvieron, espérenme 5 minutos. Pueden ir al baño, descansar 5 minutos, o pueden avanzarle al inciso D, a ver cómo les queda, a ver si es cierto. Y ahorita resolvemos el inciso C, y de todos modos vamos a hacer el D y el E. Entonces, el que quiera avanzar puede avanzar, y el que no, pues esperen los 5 minutos, ¿de acuerdo? Vamos a dar entonces 5 minutos para que los que no han hecho el inciso C resuelvan por favor el inciso C. ¿Sí? 5 minutos y ahorita continuamos para revisar cómo quedó la respuesta de C. No me la digan todavía, vamos a esperarnos. ¿Sí? De todos modos, si alguien tiene alguna pregunta o algo, me va diciendo y yo les voy ayudando.
Karina, en la imagen que me mandaste, nada más revisa los números que sustituiste, porque se me hace que como te estabas guiando del B, copiaste Ah, los números ya. Sí, sí, cierto. Perdón, de 10. Y era 9, ¿no? Sí, era 9. Entonces, O sea, chécate. todo está bien, nada más cambia el número, ¿no? En vez de 10 con 9, pues hasta ahí voy. De momento Ok. sí. Miss, se lo tenemos que mandar por WhatsApp. No, es que Karina me hizo una pregunta por WhatsApp. Entonces le estaba contestando nada más. Bueno, de todas maneras ya se lo envié, Mil. No sé si gusta checarlo y decirme si estoy bien o mal, por favor. Y ahorita te digo si estás bien, no hay problema. Sí, pues es que como los tenía aquí conectados, pues se me hizo más fácil hablar que escribir en el WhatsApp. El resto sí está bien, Karina, gracias. Gracias, Mel. Dafne, sí está bien, gracias. Ujú. Sí, Kevin, está bien tu problema. Igual y también abajo, ya ves que abajo le pusiste paréntesis, igual si quieres no se los pongas, o sea, no pasa nada. Los puedes dejar o los puedes quitar. No hay ningún problema si en la respuesta hay paréntesis o no hay paréntesis, no pasa nada. Sí, de hecho, qué bueno que me dice porque no, nada más se los copié por copiar, perdón. Ahí sí una disculpa. Pero sí, Sí, está bien. sí, ahorita se los quito. De hecho, sí, no, se supone Ajá. que no importa, ¿verdad? El paréntesis. No importa, si me preguntas qué sería lo correctísimo sería no ponerlos, porque solamente ponemos paréntesis cuando son como auxiliares para algo que haya afuera, y como no hay nada afuera, pues no los necesitamos. Entonces sí, lo correcto sería no ponerlos, Ok, pero no quiere decir que gracias. esté mal. Sí, bueno, ya lo borré de todas maneras. Está bien, gracias. Jesús Armando, está bien tu problema, gracias. Cualquier pregunta me van diciendo, no hay problema. Nos queda un minuto. Jody, tu problema está bien, nada más que te equivocaste al final. Fíjate bien, tienes tu paréntesis. Entonces el paréntesis es el que vas a mover. El paréntesis está multiplicando, pasa dividiendo. El paréntesis se queda abajo y tú lo pusiste arriba. Ok, entonces sería 5 menos 9x sobre 3x. Así, arriba y abajo, exacto, y abajo. Entonces todo el problema está bien, nada más al final los cambiaste de lugar. ¿Sí? Gracias, Ana, tu problema está bien. Está todo el procedimiento bien. Gracias, Miss. Gracias. Ujú. Ana, también tu procedimiento está bien. La respuesta bien. Gracias. Por ahí a mí me quedó al revés. Bueno, todos los que ustedes me están mandando, a mí me quedó con signos contrarios. La razón es porque yo los cambié de lugar, o sea, en vez de estar, a lo mejor ustedes estaban despejando hacia la derecha, yo despejé hacia la izquierda o algo así, pero es igual, al final la respuesta, pues es lo mismo, ¿no? Como en las ecuaciones, te puede dar, todo, nada más los signos me quedaron cambiados a mí, pero a ustedes les quedaron positivos. No hay ningún problema, están bien. Miss, entonces si le ponemos menos 5 más 9x y todo eso, la y tendría que estar del otro lado. Así es. Ujú. No sé por qué yo lo fui despejando al revés, pero sí. Ujú. Depende del humor con el que ando luego cuando hago los despejes. A veces despejo para un lado y a veces despejo para el otro. Bueno, en esta vez despejé al revés. Listo. Bueno, ese fue el problema inciso C. ¿Hay alguien que no haya podido resolver su problema inciso C? ¿Alguien a quien no haya podido obtener resultado de la función inversa?
¿No? No, mis, ¿Todos, es- todos pudieron llegar? sí. Ok. Bueno, entonces vamos a continuar con los otros dos problemas. Me interesa ver el inciso D y el inciso E. En realidad nuestro tema de funciones inversas pues simplemente es pues despejar la variable, ¿sí? Cambiar las variables y despejarlas. De eso se trata en la función. Aquí lo que me interesa es que podamos hacer el inciso D porque el inciso D tiene logaritmos. Entonces déjenme borro por acá. Puedo borrar todo el inciso B, ¿verdad? Sí, muy bien. Vamos voy a hacer el inciso D hoy, así para que me quede espacio. Bueno, en el inciso D, aquí lo interesante es que como tiene una función exponencial, tenemos que aplicar un logaritmo, ¿sí? Entonces aquí, antes de resolverlo yo, este sí es el que me van a mandar. El inciso C no, pero este sí. Quiero que resuelvan el inciso E hasta donde lleguen. No importa que no lo acaben, donde se atoren está bien, no importa. Hasta donde lleguen, pero me gustaría que lo intentaran, por favor. Voy a dar para otros 5 minutos para que hagan, por favor, este inciso D y lo puedan resolver hasta donde lleguen, hasta donde se pueda. Ninguna respuesta está mal. Yo nada más quiero saber hasta dónde pueden ustedes llegar solos. Y ahorita lo voy a hacer para ustedes, ¿sí? Pero vamos primero entonces al D. Y sí me manda la foto de ver hasta dónde llegaron. Quiero ver hasta dónde llegan, por favor. Cualquier pregunta me pueden decir y yo les voy resolviendo. Por ejemplo, les puedo decir que en este tema tenemos que aplicar un logaritmo natural. ¿Por qué? Porque esta es una función como las que estuvimos viendo en el tema anterior. Aplicamos entonces logaritmo del lado izquierdo de la igualdad y aplicamos un logaritmo natural del lado derecho de la igualdad. Y entonces, si tú aplicas logaritmos, luego hay que aplicar las reglas del logaritmo, ¿sí? Y hay que ir moviendo la función. ¿De acuerdo? Entonces, 5 minutos. Quiero ver hasta dónde llegan. Si nada más llegan al primer renglón, así mándenme la foto, nada más hasta el primer renglón. Pero necesito saber, ¿sí? Es para yo darme una idea de qué tanto tenemos que seguir ahí dándole a los logaritmos. Entonces, 5 minutos, inciso D, por favor. Miss, en este caso también se cambian las variables. Sí, primero tienes que cambiar las variables, tus X Los van voy a a ser Y, aplicar el tus Y logaritmo. van a ser X, y luego ya después de cambiar las variables, sustituyes el logaritmo. Ok. Sí. Diego Emiliano, está bien tu problema. Por ahí nada más un signo, pero tienes la idea. Muy bien, gracias. Sí, sí, gracias. Dana Valeria, por ahí le pusiste logaritmo a la base E, pero recuerda que cuando nosotros metemos un logaritmo, si tú le vas a aplicar un logaritmo del lado derecho de la función, también debes aplicarlo del lado izquierdo de la función. Ah, ok. Entonces también sería el logaritmo de X. X. Ah, ok.
Dafne Flores, ¿tienes todo bien? Nada más te equivocaste al final en el último despeje. Entonces, nada más checa tu último despeje, porque tienes todo bien, nada más en la respuesta fue donde no lo tienes bien. Pero está bien, lo hiciste muy bien. Kevin, tu problema está bien. Por ahí nada más hay un detallito de las leyes de los logaritmos que se te pasó y ya con ese detallito el resultado cambia, pero es prácticamente nada. Ahorita que explique vas a ver cuál es el detallito, pero te quedó bien. Ahorita que lo explique nos vamos a dar cuenta, pero está bien el problema. Dana Pérez te pasó lo mismo que Kevin. Se les está pasando una ley de los logaritmos que no la utilizaron y entonces siguieron haciendo la función. El problema está bien, nada más que no lo sustituyeron, pero no hay problema. Ahorita lo vamos a hacer. Pero avanzaron bien, gracias. Dana Valeria, ¿está bien tu problema? Nada más, logaritmo se escribe log. Solamente se le cambia como ln cuando es una base. Por ejemplo, la base exponencial e. Entonces en la X es logaritmo, en vez de ln. Ajá, en X es logaritmo, log. Entonces nada más se pone ln cuando hay una e. Cuando hay una e o cuando hay un pi, que son letras que tienen un valor específico en la calculadora. Okay, esas son las bases. Muy bien. ¿Sí? Ok. Muy bien, bueno. Primero, gracias a todos por intentarlo. Gracias por equivocarse, ¿se vale? La actividad no se va a evaluar, simplemente yo quería medir y quería ver y darme una idea de la interpretación que ustedes tienen de la función logaritmo. Pero está muy bien para todos. Gracias a todos por intentarlo. Vamos a checarlo, vamos a hacerlo para todos. Tenemos nuestro problema inciso D. Y entonces, como quieren una función inversa, pues lo primero que voy a hacer es cambiar las variables. Tengo entonces que x va a ser igual a la base y a la más 5, a la y más 5, así. Esa sería la sustitución inversa. Ahora voy a empezar a despejar el problema. Me piden que despeje y. Como a mí me piden que despeje y, oye, nos están pidiendo que despejemos una potencia. ¿Cómo vamos a despejar una potencia de un número que no conocemos? Ahí, en esa pregunta, es cuando nosotros usamos un logaritmo. Queremos saber cuánto vale la potencia, queremos despejar la potencia, pero nosotros no conocemos cuánto vale la potencia, ¿sí? Así que no la podemos resolver. Es por eso que aquí vamos a meter logaritmo. Voy a incluir un logaritmo para el lado de izquierdo de la función, logaritmo de x, y un logaritmo para el lado derecho de la función, que como es una base e, no se escribe log, se escribe ln, pero al final significan lo mismo y sirven para lo mismo los dos logaritmos, ¿sí? Nada más que es como la ortografía matemática.
Y entonces ya tenemos los logaritmos. Ahora vamos a tener que aplicar las leyes de los logaritmos a consecuencia de esta función. Del lado izquierdo, pues es logaritmo de x, así se queda, logaritmo de x, log de x. Aquí no puedo hacerle nada, simplemente logaritmo de x es logaritmo de x. Del otro lado, como le aplicamos un logaritmo a la función potencia, porque a nosotros aquí tenemos una función exponencial, es una función potencia. Cuando el tema de logaritmos lo estuvimos viendo, había una regla para este tema que decía, por acá lo voy a escribir, que cuando teníamos el logaritmo de una función elevada al cuadrado, y en el cuadernillo viene como a a la r, entonces decía, logaritmo de a la r es igual a r logaritmo de a. Ay, esta es una a. Esta. Entonces, ¿qué significa? Que la potencia deja de ser potencia y la vamos a pasar al inicio de nuestra función multiplicando. Entonces, por eso aquí la a ya no tiene una potencia aquí ya no está r, sino que la pasamos al inicio de la función multiplicando. De eso trata la regla del logaritmo exponencial. Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá en nuestro problema. Nosotros le aplicamos un logaritmo a la base e, pero esa base e tenía una potencia. La potencia la vamos a mover multiplicando. Por eso, acá nos quedaría como paréntesis y más 5, logaritmo natural de e. Así. ¿Sí? Por la regla de la función potencia. Además, nosotros también sabemos otra cosa. El logaritmo natural de e tiene una equivalencia. El logaritmo natural de la función e siempre vale un entero. Quiere decir aquí que logaritmo natural yo lo voy a sustituir por un entero. ¿Sí? Eso fue lo que les pasó a algunos que les dije, está bien, pero no lo sustituyeron. Kevin, por ahí eso fue lo que pasó con tu respuesta. Tu problema está todo bien, lo que pasa es que logaritmo no lo sustituiste por 1. Entonces aquí sería logaritmo, lo voy a volver a escribir todo, logaritmo de x es igual, paréntesis, y más 5, y esa función se va a multiplicar por 1. Porque el 1 es el resultado de la sustitución del logaritmo natural de la base e. Si yo multiplico y por 1 y 5 por 1, pues no me afectan. Y por 1 es y 5 por 1 es 5. Entonces la función me queda como logaritmo de x es igual a y más 5. Ahora, recordemos que si nosotros estamos haciendo una función inversa, a nosotros nos están preguntando cuánto vale y. Tenemos que dejar la y sola. Entonces, si tenemos que dejar la y sola, vamos a quitar el 5. El 5 está positivo, lo vamos a mover negativo. Así que la función me quedaría como logaritmo de x. El 5 está sumando, lo voy a pasar restando. Menos 5 es igual a y. Entonces, la y ya está sola. Ah, pues ya terminamos. Este es el resultado para nuestro problema. Logaritmo de x menos 5. Ese sería el resultado. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? No, Miss. ¿No? ¿Los demás pudieron aclarar qué les faltó, qué les sobró, qué pasó ahí? ¿Lo pudieron checar? Sí, Miss. ¿Sí? Corríjanlo entonces, por favor, cópienlo. Llenen la operación, por favor, del inciso D, para entonces empezar a trabajar con el inciso E.
Para los que habían puesto la base E, hubo algunos, creo que 2, 3 personas, que no eliminaron la base E. Entonces, como no la eliminaron, se les fue acumulando y al final les quedó acá en la división. Y quedaron logaritmo de X entre logaritmo de E o logaritmo de E entre logaritmo de X les quedó. Depende de cómo estuvieran acomodando las funciones. Pero acuérdense que vale 1. Entonces, si dividimos logaritmo de X entre 1 no me afecta. Entonces, es lo que les decía. Desde el principio vale 1 y ya. Por eso no les quedó aquí la división. ¿Sí? Por ahí había 2 o 3 casos en los que les pasó. Sí hicieron bien el despeje, pero como no lo cambiaron por el 1, pues lo fueron arrastrando y ahí les quedó al final, en el producto. ¿Puedo borrar el problema inciso D o todavía me espero un poquito más? Ya puedo borrarlo, bueno, de mi parte. Gracias. ¿Hay alguien más que esté copiando o ya doy por hecho que todos terminamos? Sí, perfecto, todos terminamos. Vamos al último problema del subtema. Voy a borrar por acá. Vamos al inciso E. Para este inciso E, ahora ya tenemos la función. O sea, vamos a pensar al revés. Estas funciones inversas, bueno, el cuadernillo, la actividad tiene como tarea es eso, pensar al revés. Recuerda que una función inversa es lo contrario. Literalmente lo que tenemos que hacer es pensar al revés. Entonces, la función ya tiene logaritmo puesto. Si ya tiene logaritmo puesto, significa que nosotros se lo vamos a quitar. Cuando nosotros empecemos a generar el producto del logaritmo, nosotros no vamos a escribir ya logaritmo, porque lo vamos a quitar. Es como en el problema anterior. En este problema inciso D, ¿qué pasó? El problema original no tenía logaritmos. Sin embargo, nosotros le metimos logaritmos para poderlo solucionar. No tenía logaritmos, los metimos. En este problema, el problema ya tiene logaritmos. Se los vamos a quitar porque estamos haciendo la operación contraria. Tenemos que regresarnos y pensar al revés, ¿sí? Entonces, es un poquito de eso, de lo que trata. Pues primero tenemos que cambiar las variables. Así que X la voy a sustituir por Y y Y la voy a sustituir por X. Entonces, quedaría como X logaritmo paréntesis de Y más 9. Eso es lo primero. Cierro el paréntesis. Ahora, si nosotros tenemos aquí un paréntesis de un producto de un logaritmo, significa que nosotros lo que tenemos es X. Ay, qué fea X. Espérenme, eso me salió muy feo. Lo que nosotros tenemos es X logaritmo de Y más el logaritmo de 9. Eso es lo que nosotros tenemos. Cuando dice un logaritmo con un paréntesis, eso significa que ambos números tienen su propio logaritmo. Entonces, aquí lo que nosotros estamos teniendo es una función que tiene su propia fórmula también de logaritmos. Nosotros habíamos visto en la clase del tema de logaritmos que cuando teníamos un logaritmo de A por B, este iba a tener como resultado el logaritmo de A más el logaritmo de B. Pero fíjense lo que dije. Cuando nosotros le metemos un logaritmo a una multiplicación, el resultado que vamos a obtener es esto. Significa entonces que esto es el resultado de que nosotros previamente hayamos metido un logaritmo, ¿sí? Acuérdense que estamos pensando al revés, es una función inversa. Entonces, si nosotros le metemos un logaritmo a una multiplicación, vamos a terminar escribiendo logaritmo de A más logaritmo de B, que sería lo que tenemos aquí. Logaritmo de Y más logaritmo de 9. Significa que entonces el problema original de la inversa era que X era igual a 9Y. A por B. Nosotros teníamos A por B. Si nosotros a 9Y le metemos logaritmo, vamos a obtener como resultado el logaritmo de Y más el logaritmo de 9. Pero estoy pensando al revés. ¿Alguien tiene alguna pregunta de la reflexión?
¿Sí me explico lo que quise decir? Sí, Miss. Nada más que no importa el orden de los factores, o sea, puede ser logaritmo de 9 más logaritmo de y, o sea, no importa dónde esté. No importa, lo que pasa es que como los quiere multiplicados, pues como yo multiplico A por B, pues Y por 9 es 9Y al final. Ah, ok. ¿Sí? Los puse ya en el orden del resultado de la multiplicación, pero no importa el orden. Al final, como es una suma, aquí no nos influye. ¿Sí? Miss, Sí. ¿por qué ahí se le quita el logaritmo? Ah, porque estoy pensando al revés. Recuerda que cuando tú tienes un problema, el problema no tiene logaritmos al inicio, como en el problema anterior. El problema no tenía logaritmo al inicio. Entonces lo que pasó es que tú le metiste logaritmos y después de meterle logaritmos, tú empezaste a aplicar las reglas del logaritmo. Lo que estamos haciendo aquí es lo contrario. El problema ya tenía logaritmos, entonces lo que pasó fue que le estamos regresando. Le quitamos la regla. Después de quitarle la regla, le quito el logaritmo. Estoy haciendo la función al revés. Perdón, ¿hay alguien? Déjenme ver quién habla. Me identifico siempre. Ya. Ok. Perdón, escucha mucho ruido. ¿Sí me explico? Lo estoy haciendo al revés. Estamos pensando al revés. Mande. No, que sí. Estamos pensando al revés la función. Si quieren, vuelvo a explicar la reflexión. Fíjense bien, así más rápida. El problema original decía que, bueno, x logaritmo de y más 9. Ahora, este y más 9 está multiplicándose por lo que hay afuera del paréntesis. Por eso, logaritmo por y, logaritmo de y. Logaritmo por 9, logaritmo de 9. Quiere decir que nosotros en el producto del logaritmo tenemos como resultado el logaritmo de y más el logaritmo de 9. Y yo escribí aquí del lado derecho de su pantalla la regla del logaritmo. Esta regla nosotros la vimos cuando empezamos a analizar los logaritmos en el tema anterior. Y en el tema anterior yo les decía, cuando nosotros le metemos un logaritmo a una multiplicación, el resultado de meter un logaritmo en una multiplicación es que vamos a obtener la suma de los términos con el logaritmo. Entonces lo que nosotros ya tenemos es la suma. Quiere decir que este resultado salió de haberle metido un logaritmo a una multiplicación. Este resultado salió de tener nosotros logaritmo de 9y. Porque el logaritmo de 9y me da como resultado logaritmo de y más logaritmo de 9. ¿Sí? Sin embargo, como nosotros lo estamos haciendo al revés, significa que antes de que nosotros le hubiéramos metido el logaritmo a 9y, solamente teníamos 9y. Estoy regresando. ¿Sí? De ahí fue que salió. Por lo tanto, como a mí me están pidiendo solo la función inversa del problema y yo quiero y, pues quito el 9. El 9 está multiplicando, va a pasar dividiendo. Por lo tanto, y va a ser igual a x sobre 9. Y este entonces sería el resultado de la función inversa. La función inversa para el logaritmo de x más 9 es x entre 9. Esa sería la función inversa. ¿Alguna duda con la reflexión del pensar al revés? No, Miss. ¿No? Ok, cópienlo por favor, chequenlo, hagan sus notas. Si hay alguna pregunta me dicen. Aquí la cosa, en este último problema, se puso, como que se puso muy inverso, porque aparte el logaritmo ya estaba incluido en la respuesta. Es que haz de cuenta, en la función inversa te dan el problema, pero ese problema es tu respuesta. Y tú lo que tienes que hacer es hacer la operación al revés. ¿Sí? Entonces, como ya en nuestra respuesta ya estaba el logaritmo, nosotros tuvimos que como retroceder en el tiempo y hacer las cosas al revés para encontrar entonces el producto que no tenía logaritmos antes. ¿Sí? Cópienlo entonces y hasta aquí llega el tema número 4. Por favor, después de copiarlo, que ya tengan copiado el inciso E, revisen sus páginas
página 32, 33, 34 y 35. Revisen esas 4 páginas y díganme si hay alguna duda en los temas que revisamos en estos días, en el tema 4. 32, 33, 34 y 35. ¿Dudas en el tema 4? Miss, la 33 no se hace, ¿no? La página 33 sí la hicimos. La hicimos el Sí. viernes. La hicimos el viernes. Pero esa no se contaba junto con el cuadernillo, sí. O sea, no me la entregaron, no me la entregaron, pero la hicimos el viernes. Ah, ok. Sí, no me la entregaron, ustedes la deben tener. Página 32, 33, 34 y 35. Pero deben estar todas contestadas, ¿sí? Miss, yo tengo una duda de este problema que hicimos. En las anteriores, la respuesta siempre era de que X... no. A ver. Bueno, por ejemplo, en el problema D y nada más, en el problema D, por ejemplo, era de que la respuesta fue el logaritmo de X menos 5 es igual a Y. Ajá. Y en este problema E y en el problema C, B y creo que en el A también fue Y. ¿En qué cambia? O sea, No, todas en nuestras la- respuestas son iguales a Y. Todas las respuestas son iguales a Y. Ok, sí, Y ya me igual voy dando, a sí, tan... ya me voy dando cuenta. Ok, sí, lo acomodé algo raro ahí. Pero sí, fue porque, por ejemplo, en el D fue de que el logaritmo de X menos 5 es igual a Y, pero pues Y está de otro lado. Si quiero la mando de este lado y ya, ¿verdad? Sí, sí, pero Ok, al final todas deben estar igualadas a Y. ok, sí, era mi duda, nada más. Miss, Sí, está bien. Mande. tengo una duda, no sé si sea, bueno, es que, ¿por qué la X se pasó positiva? Porque es que ya ve que cuando se cambia de lugar la X, se hace negativa. Por ejemplo, si es No, positiva. no la moví. Lo que pasa es que no la moví. Lo que moví fue el 9 que estaba multiplicando, lo moví dividiendo y lo puse aquí abajo. Entonces me quedó X entre 9 y fue lo que acomodé aquí en la respuesta. Nada más que lo acomodé ya como respuesta. Y igual a X entre 9. Pero la X no se movió de lugar. Lo que moví de lugar fue lo demás. Ok, bueno, y entonces, ¿por qué el 9 nos hizo negativo? Porque no está restando. El 9 estaba multiplicando, lo moví dividiendo. Antes de estar positivo, estaba multiplicando. Su primera función es que estaba multiplicando, pasa dividiendo. Ok, Miss, gracias. Nada. ¿Alguna otra pregunta? Revisen, por favor, les digo, página 32, 33, 34 y 35. Esas 4 páginas es el tema 4. Revísenlas, por favor, así ojeada rápida. Si hay alguna pregunta de las actividades que hicimos, este tema 4 lo estuvimos revisando viernes, martes y hoy. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Miss, Sí. yo no le entiendo las gráficas Miss, todavía. ¿A qué parte de las gráficas? A la gráfica 2 y a la 1 no le Ajá. Ok. Cuando te pregunten una gráfica, tú no necesitas como saber, bueno, claro que hay una manera de interpretar la gráfica es saberte las funciones y como decir, pues por tal regla puedo obtener tal cosa, ¿no? Y por interpretar puedes obtener las respuestas, esa es una manera. Pero hay otra manera, que sería sustituir la X. Eso es lo más fácil, siempre sustituir X. Entonces, bueno, voy a borrar por acá, que acabo ya estuvo ahí un ratito el problema imagino que ya copiaron, no está tan largo. Déjenme, subo a las gráficas, ahí me fui muy allá, aquí están. Entonces, por ejemplo, en las gráficas, lo único que tienes que hacer es cambiar las X por un punto. Por ejemplo, aquí, nosotros lo que hicimos fue cambiarlo por el más 5.
El más 5 es el punto que está aquí, este que estoy marcando en rosa. Entonces, tu calculadora primero debe estar en radianes, porque es una identidad trigonométrica. Y entonces, si está en radianes y nosotros sustituimos x por el 5, lo único que pasó es que aquí yo necesitaba el seno de 5. Aquí le puse 5. Y entonces, pero como está en paréntesis, es 5 más 3 es 8. Entonces, tú necesitabas el seno de 8. Y luego aquí en la tercera, tú necesitabas el seno de 5 y al final le sumas 3, porque no está en paréntesis. Y en la última, tú necesitabas el seno de 5 y al final le restas 3, porque no está en paréntesis el 3. Y tú vas a obtener 4 respuestas. Vas a obtener una respuesta positiva muy grande. Tu respuesta positiva más grande será el punto de más arriba. Este de acá. Este de aquí. El punto que te da más arriba será la gráfica A. También vas a obtener un punto negativo muy bajo. El punto negativo muy bajo será este de aquí. Y ese de aquí es la gráfica C. Y vas a obtener 2 puntos que van a estar como en mediecito. Pero esos puntos medios te va a dar un punto medio positivo que va a estar por encima. Ese punto medio positivo que va a estar por encima sería la gráfica B. Y te va a dar un punto medio negativo. Ese punto medio negativo sería este punto, que sería el punto D. Pero fíjate cómo te dije desde el principio que todos estaban interpretando desde el 5. Desde el 5. El 5 es el punto que estaba aquí en medio. Entonces, todos están en la misma vertical. Yo no necesito analizar toda la gráfica. Tú simplemente con que te pongas en X, recuerda que la X es la horizontal, es el eje horizontal. Con que tú te pongas en un punto y en ese punto evalúes todo lo que pasa hacia arriba y hacia abajo, con eso puedes obtener las respuestas de todas las gráficas. Entonces, una manera de poderlo solucionar es, pues claro, sabiéndote las reglas, que fue como lo expliqué en clase, pero otra manera, pues también más práctica es que a todas las X les den la misma respuesta, como lo hice aquí, que dije X vale 5, y empieces a poner las posiciones, y por las posiciones deduzcas cuál es la respuesta. Esa función yo creo que te puede ayudar mucho. ¿Sí? Mimi, está más fácil que la otra no la entendí. Y entonces lo que vas a hacer es eso. Por ejemplo, si en los exámenes te ponen una gráfica así, a todas las gráficas dale el mismo valor. Todas para ti van a valer lo mismo. Y ya nada más de ahí, pues ya vas poniendo los puntos, pero tú siempre fija en la misma recta imaginaria que tú vas a hacer. En este caso yo puse el ejemplo del 5, pero tú te puedes poner en cualquier posición. ¿Sí? Ok, mis gracias. Gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Dudas del tema 4? ¿Preguntas? Todo bien, Miss. ¿Sí? Todo bien, Miss. Todo bien, Miss. Bueno, por mi parte. Ok. Bueno, pues entonces con esto terminamos el tema 4. Miren, ya ven, les dije que a la 1:30 terminábamos. Hasta aquí llega. Yo voy a evaluar el tema 4 con las participaciones, el trabajo en clase y todo lo que estuvimos haciendo de viernes, martes y hoy jueves. Con lo que hicimos en estos 3 días de clase, yo es con lo que voy a evaluar. Entonces, no necesitan entregar nada para este tema 4. El día de mañana vamos a empezar con el tema 5. Nada más les voy a pedir, por favor, que para mañana a la clase ya me tengan contestada la página número 37 del cuadernillo. Nada más que ya esté contestada la 37 del cuadernillo para la clase de mañana, por favor, para irnos más rápido. Para el tema número 5, sí vamos a entregar un producto. Este tema 4 los dejé descansar porque estaba más light, pero el tema 5 viene muy pesado. Vamos a empezar a manejar los límites. Y el tema 5 son todos los límites que existen. El tema es bastante larguito. Nos vamos a aventar ahí a varias clases, ¿sí? Entonces, por eso los dejé descansar. Dije, no voy a pedirles trabajo para entregarles el tema 4, porque el tema 5 viene con mucha información. Entonces, mañana viernes, yo les estaré dando la fecha de entrega del próximo producto y a ustedes les va a tocar hacer la página 37 para antes de la clase, por favor. Que ya la tengan contestada para irnos más rápido de arranque. ¿Alguna pregunta?
A mí es todo bien. ¿No? Pues bueno, entonces si no hay ninguna pregunta, yo cumplí. Les dije que hoy iba a terminar temprano. Cumplí. Podemos desconectarnos. Nada más me dejan por favor su nombre en el chat. Si no han pasado lista, pasen lista. Si ya pasaron lista con una está bien. Y si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda, yo todavía me puedo quedar conectada sin ningún problema, ¿sí? Pero si ya aclaré sus dudas, pues pueden desconectarse y disfrutar lo que les resta del día. Miss, entonces nada más para mañana en la página 37, ¿verdad? Sí, traer a la clase la página 37, por favor, ya contestada. Ok, gracias, Miss. Está bien, Miss, que Gracias. tenga buen día. Hasta mañana. Gracias a ustedes, nos vemos mañana. Bye. Gracias. Gracias. Pues, Miss, descanse. Mañana.